muy contentos el día de hoy porque está con nosotros el doctor Andrés Pereira de Colombia, que entre otras cosas es psicólogo, es psicoterapeuta, es doctor desde el conocimiento de la hipnosis y alguien a quien estimo mucho y con quien he compartido distintos foros en México. Me parece que así recuerdo que nos conocimos hace algunos años allá en Santiago de Cuba. Pero cuéntanos, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, agradeciendo la invitación. Un placer estar aquí en México, acompañándolos, importando obviamente el conocimiento y exportando el conocimiento. Así es. ¿Cuál es el motivo de su visita por estas tierras? Bueno, el principal motivo, primero es el Congreso, el 7º Congreso Internacional de Tanatología, al cual he sido invitado para participar con un curso precongreso que se va a realizar el día 18, 19 y 20, que va a tratar el tema de la intervención psicoterapéutica en la tanatología, y después voy a participar en el congreso con una conferencia que habla acerca de la neurosis de la pérdida. Entonces espero les agrade, espero que la gente asista. Yo sé que es un hermoso espacio y gracias a ustedes por la invitación. Un espacio que científicamente, siempre lo he dicho, cumple con todos los cánones de la ciencia y dispuesto a compartir el conocimiento y a llevarnos conocimiento de ustedes a Colombia. Muy bien, muchas gracias. Fíjese que aprovechando la ocasión, hemos estado leyendo en el periódico y escuchando las noticias con respecto al término de la guerra de más de 50 años allá en Colombia. Y a veces nos preguntamos cómo es que hay gente que no esté a favor de que la guerra acabe o que no está de acuerdo en que se haga un pacto con la guerrilla, sobre todo una guerrilla de tantos años y que además sabemos no es una sola guerrilla sino un conjunto de grupos que cada uno de alguna forma pelea por una causa. ¿Qué nos puede comentar de esto? Bueno, desafortunadamente creo que como en todos nuestros países la información se ve mediatizada por los medios, obviamente, y a veces se maneja cierto tipo de información. Si eso pasa en Colombia, con los medios de comunicación, los noticieros van a favor de uno, en contra del otro, pues lo mismo creo que pasa cuando cruza las fronteras. Desafortunadamente se ha tenido, o se ha visto más bien, como que la gente en Colombia que votaron en el plebiscito por el no a la paz, se tomó como si fuera realmente un no a la paz, cuando considero que es importante entender que creo que todos los colombianos estamos a favor de que haya paz en Colombia. La cuestión es qué acuerdos son los que se están firmando y qué acuerdos son los que vamos a poner en el papel y con los cuales los colombianos vamos a buscar esa paz. Muchos de los colombianos que votaron ese día el no, que fue, pues, casi que el plebiscito, podríamos decir que lo ganó por mínima cantidad el no. Las personas que votaron ese día por el no, era más en desacuerdo de eso que se firmó, de esos acuerdos, y obviamente algunos medios también pues influyeron en esa decisión, diciendo que Colombia iba a caer en el castrochavismo, diciendo que Colombia iba a entrar en una nueva época como la de Venezuela. Entonces la gente intimidada empieza a tomar esas decisiones, pero hay otras personas que votaban por el sí, y esas personas también obviamente tenían un concepto claro de por qué votar por el sí. Importante aquí, creo que más que lo que presentó en Colombia, que era una batalla entre el sí y el no, es que hay democracia, que se puede votar, que se puede elegir, y lo importante es que lo que vote el pueblo colombiano, sea sí, sea no, se cumpla, porque desafortunadamente después se estaba viendo como que no iba a funcionar realmente la votación, como que realmente lo que se votó en las urnas no iba a cumplirse como tal, pero creo que eso es más una batalla de medios que una realidad. Creo que todos en Colombia estamos a favor de un sí a la paz, de un no a la guerra,
y creo que los medios de comunicación son los que más influyen en que se tomen este tipo de decisiones. Entonces creo que es importante no que tengan el concepto de que la gente en Colombia votó por un no a la paz, sino creo que todos votaron por un sí a la paz, solo que con unos acuerdos más claros de los que se presentaron. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a contestar las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada, recordándoles que estamos en el tema de la moda y que la moda se encuentra dentro de los acontecimientos intergeneracionales donde se ubican a un lado la sociedad y la cultura. Es decir, sin sociedad y sin cultura no tiene sentido el análisis de la moda. Lo estamos haciendo diferenciado a modo de entender cuál es el contexto que nos da el vestir o el arreglarse o el presentarse de una manera determinada. En sentido general podemos compartir que la moda que nos da contexto es mercantilmente la forma en que algunos pocos determinan la forma de ser de muchos. Sin embargo, la moda en términos generales es algo que nos distingue y que nos acerca a ciertos grupos. Por ejemplo, los adolescentes, en base a una pregunta que me hacen, se acercan a la moda que está dada en su grupo social y con la cual comparten una frecuencia específica más determinada, recordando que la adolescencia como etapa del desarrollo nos empieza a distinguir de lo que hay en casa de lo que está fuera de casa. Claro. Y que la mayoría de las elecciones están en virtud de que compartimos con ellos lo que creemos y pensamos, de tal manera que nos integran a un grupo social y que para ser parte de ese grupo social es importante ser como es el grupo social, y ahí entra el determinante de la moda. En cuanto al pelo, la vestimenta, los zapatos, todo las frases reconocido, ¿no? Sí, las frases, los dichos, la música, lo que se dice y cómo se dice. Dice, por ejemplo, una pregunta: ¿por qué para algunos adolescentes es importante la moda y las marcas? Quiero decirle que para los adolescentes, para los adultos, donde se encuentra menos tendencia es en los niños, sobre todo porque son arreglados por los papás en la medida que son más pequeños, o para la persona de la tercera edad en la medida que va avanzando su edad. Empieza a perder el sentido de vestirse de una forma determinada para tomar la vestimenta que les acomoda o para la cual se sienten en mejores condiciones. ¿Qué opina usted, doctor? Me interesa mucho este tipo de temáticas porque en Colombia, cuando yo empecé a dictar clase en la universidad, yo dictaba una cátedra que se llama Psicosociología de la Moda. Así es. Y veíamos todo el estudio antropológico y todos los significados que tiene el vestir. Desafortunadamente se ha perdido un poco el significado de por qué nos hacemos un tatuaje. Obviamente tiene un significado ahorita más en la cultura, pero pues en la antigüedad los aborígenes, los africanos, un arete se lo ponen con un significado. Aquí un piercing ya pierde un significado, sino se tiene que ver más con la moda. Y respecto a lo que hablaban de las marcas, no sé si puedo aquí decir una marca en particular, sin dar publicidad. Hace algunos años sacó unos pantalones que eran los pantalones que eran rotos. No sé si ustedes se dieron cuenta que muchos adolescentes utilizaban los pantalones que eran rotos. En México está esa moda ahorita. Ok. Imagínate, esos pantalones los compraban los adolescentes y los padres no compraban esa ropa a los adolescentes porque pero ¿cómo te va a comprar un pantalón roto? ¿Cómo te va a comprar un pantalón desteñido? ¿Cómo te va a comprar un pantalón de esa forma? Y sin embargo se creó como esa moda de utilizar ese tipo de prendas. Ya todos los adolescentes empezaron a comprar ese tipo de prendas, del pantalón roído, roto. Y esta marca empezó a generar ganancias exorbitantes. Y pasó algo muy curioso en Estados Unidos. Y es que los adultos empezaron a entrar a estas tiendas a comprar el mismo tipo de ropa que los adolescentes para parecerse un poco a ellos, o simplemente porque les gustaba la ropa rota y todo eso. Cuando el adulto empezó a comprar este tipo de prendas, los adolescentes dejaron de comprar esta ropa
empezó a perder dinero cuando el adulto empieza a comprar en esas marcas. Entonces, lo que dicen es muy cierto. La moda está en adolescentes, en adultos, y a veces, curiosamente, cuando un adulto intenta interrumpir en esa moda adolescente, ya cambia el estilo inmediatamente en ese grupo social. Incluso podemos observar que hoy en día, sobre todo en este año y el año pasado, se dio mucho una moda muy ochentera, que para México era en los años 80, el tipo de peinado, el tipo de arreglo. De hecho, hasta algunas canciones se tuvieron que reeditar con algunos arreglos más modernos, pero es música de los años 80. Y a veces vemos, maestra, que encontramos personas que se ubican en esta moda, y cuando pasa la moda, ellos permanecen y se quedan en esta moda. Y de muchas formas nos puede hablar de episodios donde los acontecimientos intergeneracionales están bajando a lo que conocemos como acontecimientos intrageneracionales, y donde hay asuntos pendientes, asuntos inconclusos que se dieron en esas etapas del desarrollo, principalmente en adultos, que dejaron pendientes cosas en su adultez joven o en su adolescencia. Claro, de pronto vemos adultos vestidos como adolescentes o con el corte como se usó cuando ellos eran adolescentes, como que para ellos nunca ha pasado esa moda, y seguramente pues vendrán arrastrando también otros acontecimientos, no nada más la vestimenta, el pelo o algo que accesorios, sino también internamente algo tendrán. Pero déjeme decir este saludo porque me dicen: bienvenido, maestro Andrés, es un gusto tenerlo nuevamente en el Congreso Osiris. Perfecto. Entonces, de las preguntas de la semana pasada, ¿por qué para algunos adolescentes es importante la moda y las marcas? Bueno, también lo es para los adultos. Tanto que ese es el gran negocio de la piratería en México, que tengan ropa que parezca de esas de marca. Ahora, dice, ¿por qué es moda estar en contra de los estándares de moda ya establecidos? Regularmente se debe a una contramoda, y regularmente nos habla de la personalidad del grupo que lleva esta contramoda. Es decir, regularmente dentro de su forma de contramoda nos reflejan la forma en que son, y a veces encontramos muchos contreras, esos acostumbrados que decimos en psicoterapia: este es un no. Sí, pero no. Nos habla de su personalidad, Raquel. ¿Tiene relación la moda y la eficiencia? Una relación directa no la tiene. Sin embargo, es común que en algunas sociedades, por ejemplo en México, los obreros vistan de un tipo de ropa. Muchas de las ocasiones no es tanto establecido por la moda, sino porque esa ropa es la conveniente. Quiero pensar en los obreros de Pemex o de algunas empresas que ocupan ropa de algodón y que su calzado está en referencia a esto. Sin embargo, esto puede permearse hacia otros grupos sociales donde les guste vestir de esta forma. Claro, ellos los hacen por seguridad. Así es. Quiero decirle, por ejemplo, en Cuba, en alguna ocasión yo cuestioné o pregunté, más que cuestionar, por qué las muchachas que trabajan para el Estado, que son casi todas, vestían faldas tan cortas y con medias negras caladas y con una vestimenta que para mí en la Ciudad de México era algo muy muy atractivo. Y entonces me dijeron que ese era su uniforme. En alguna ocasión en Camagüey con la doctora Rita, vi a unas muchachas muy juveniles vestidas y les dije: mira, así visten las muchachas en México. Y me dice: cállate, porque esas son jineteras. El término de jineteras, que en México no es usado, es prostitutas. Entonces, esas jóvenes que vestían con esos pantaloncitos juveniles, con las camisetitas, a modo de Camagüey, y desde la visión de la doctora Rita, era que eran prostitutas, jineteras. Y les aseguro que para nada, si ustedes los vieran, difícilmente serían ellas jineteras para nosotros o prostitutas para nosotros. Pero si ven a las empleadas de gobierno, que son casi todas, pensarían que estas sí pudiesen estar más cerca de una actividad que para el caso de Cuba es ilegal. Nos dice Carlos Pérez: ¿tiene relación la moda y la eficiencia? Ya le hablé con respecto a los uniformes laborales. Nos dice Roberto Ochoa: ¿la moda determina la personalidad, actitud y creencias de una persona? Sí
principalmente en grupo, lo que implica que al estar en grupo hay una parte de la individualidad que se pierde en favor del grupo y hay una parte del grupo que se pierde en favor de la individualidad. Esa es la característica, por eso es que la moda solo tiene sentido en la cultura y la sociedad, y para el caso de los transpersonales nos habla de una forma de ser y de vivir en periodos determinados, porque es una característica de la moda. La moda tiende a ser dinámica, cambiante. Entonces, así opino. Roberto Ochoa dice una pregunta más: ¿Puede un movimiento social convertirse o dar pauta a alguna moda? Seguro que sí, pero vamos a ver qué opina el maestro y doctor Andrés Pereira. Me repite la pregunta. ¿Un movimiento social convertirse o dar pauta a alguna moda? De alguna forma, curiosamente, con todas las respuestas que daba el doctor Marco Antonio, cuando se habla de moda, cuando se habla de las prendas de vestir, curiosamente hay un estudio también detrás de todo esto, el estudio del color, el estudio de la semiótica, la semiología, todo lo que significa estar vestido de determinada forma. Cuando una persona entra a un grupo de alguna forma, también para poder generar como ese estatus o poder pertenecer allí, simplemente por empatía, y podríamos decirlo que casi que su cerebro funciona de esa forma por sus neuronas espejo, entraría como en esa dinámica, y esa dinámica de vestirse de esa forma hace también que inmediatamente pueda empezar a generar, a producirse sus gustos también a los del grupo, preferencias, incluso gustos musicales que a lo mejor no los tenía antes. Entonces yo podría decir que efectivamente el hecho de entrar en un grupo y empezar a generar empatía hace que tú puedas empezar a crear un movimiento como tal, ¿sí? Y que ese movimiento pueda convertir como una moda. Obviamente hay modas que podrían ser podríamos decir benéficas, buenas, adecuadas, como otras que en algún momento surgieron que eran para hacer daño también. En Colombia se ve mucho a veces estos grupos que en Colombia los llaman el skinhead, que es como los cabezas rapadas. Okay. Y desafortunadamente en las noches a veces salen estos grupos, tienen su propia música, su propia forma de vestir, tienen su propia ideología, y a veces salen a lastimar a otras personas, prostitutas, empiezan a hacer daño socialmente a un grupo determinado de la población. Entonces a veces entrar en ese grupo y generar la empatía a veces te convierte y te transforma de alguna forma, y se convierte en un problema para la sociedad. Pero de por sí pensaría que efectivamente puede un movimiento social convertirse en moda, claro que sí. Bueno, lo podemos ver, y si alguna vez tienes oportunidad de pararte en las islas de CEU, fácilmente puedes distinguir los que son de filosofía, por la pura forma en que visten, la pura forma en que se peinan, la forma en que se dejan la barbita así medio característica, y si los ves inspirados, es decir, fumando marihuana, es clásico que son de filosofía. Pero algo parecido pasa, para no discriminar, en la ESE, en la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Clásico es ver los que están en la ESCA de los que vienen de la ESE. Y la forma de vestirse, de hablar, de convivir es muy diferenciado, aunque las dos escuelas están pegadas, pero se pueden distinguir. Y en parte esto tiene que ver con una moda ya determinada por una forma, por un movimiento social permanente. Y me imagino que te refieres a movimientos sociales específicos en los cuales también se da. Incluso podemos verlo en el caso del movimiento magisterial, la forma en que visten los profesores de Oaxaca. Y vas a ver que todos vienen cortaditos por la misma tijera. De Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, así como el grupo contrario, y se distinguen mucho en parte a esa moda que está dada para ser alguien integrado en ese movimiento. Sí, por ejemplo, la carrera, como bien dice usted, doctor, los abogados o los contadores por lo regular pues van a estar vestidos de manera más formal. No así los que se dedican, por ejemplo, al diseño, son más casual, con tenis, con playeras, como que no les gusta mucho
esta vestimenta tan estricta. Y ahorita me estoy recordando a los compañeros de la ODEP, de la organización de estudiantes politécnicos, que en esencia es técnicos, los cuales agarraron de moda ocupar los jerseys del fútbol americano, pero con el número de la escuela en la que estudia. Entonces es común que cuando acudes a una de esas reuniones traen su jersey de la ODEP con el número que puede ser el bachiller es 1, ya no solamente es politécnico, el bachiller es 1, o el CONALEP, o el CETIS, o la vocacional. Y es una moda a partir de un movimiento que se ha considerado como un movimiento porril en muchos años en México. Nos dice Berenice por el Facebook, doctor, hasta en el lenguaje hay moda. Así es. Incluso en los años 70 y principios de los 80, mucha gente hablaba como se decía que se hablaba en Libero. ¿Ves? Y entonces decían que en el caso del Politécnico se decía ¿vites? Y era una forma de distinguir, y también tenía sus asegúnes para otras escuelas. Claro. Pues Anabel de Tláhuac nos dice, bienvenido a México, doctor Pereira, estamos atentos a sus aportaciones. Claro que sí, Anabel, y seguro que el doctor Pereira, dentro de sus participaciones, va a enriquecer mucho la experiencia. Recordando que en Colombia hay buena tradición dentro de la tanatología, que incluso una de las exponentes de mayor peso en América Latina, que es Isa Fonegra, es colombiana. Y recuerden que la experiencia de guerra de Colombia hizo y generó un adentramiento dentro de la tanatología para estas condiciones, sin dejar a un lado que Colombia por muchos años era la guía del narcotráfico y de los crímenes que se daban como consecuencia del narcotráfico, y que muchas familias quedaron gravemente afectadas por lo que eso sucedía. Y doctor Pereira, disculpe, pero creo que ahora ya les quitamos el primer lugar, ¿eh? En México hay buen nivel. Bueno, afortunadamente para Colombia, desafortunadamente para ustedes. Sí. Pero lo que tú dices es muy cierto. Yo empecé mis prácticas profesionales en Colombia trabajando en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Yo fui el primer psicólogo que trabajó en el Instituto Nacional de Medicina Legal en el área de MNs, de personas desaparecidas. Y el trabajo allá era un trabajo fuerte. Todo lo que uno venía aprendiendo en la carrera realmente se da cuenta uno que no le sirve, porque realmente encontrarse con una realidad en donde tienes que decirle al familiar que la persona está muerta, que tienes que ir a morgue a reconocerla, ver cómo su familiar cómo quedó después de un accidente o después de un robo, un atraco, era muy fuerte para nosotros en aquella época, tanto así que incluso el mismo profesional de la salud se veía inmerso en propias enfermedades, producto de no saber manejar este tipo de situaciones. Incluso recuerdo que por aquella época tuve una parálisis ocular cuando estaba trabajando en aquella época en morgue, porque desafortunadamente el nivel de estrés era muy alto y no se sabía manejar esas situaciones tal como ahora en la actualidad se está adquiriendo este conocimiento para poder abordarlas. Entonces, realmente Colombia tiene una amplia experiencia en este tema, y ahorita se están viendo, en la actualidad se está viendo casi que los rezagos de todo ese crimen que hubo, incluso la desaparición forzada. Mi tesis de pregrado hablaba precisamente de este tema, se llamaba los procesos psicosociales que se evidencian en la narrativa de los actores involucrados en el fenómeno de la desaparición en Colombia. Era un tema muy interesante, y nos damos cuenta de que personas que en el Palacio de Justicia, que fue una toma guerrillera que hubo en los 80s, había todavía gente desaparecida, y 20 años después todavía la gente guardaba la ropa de los desaparecidos de la toma del Palacio, todavía la gente tendía la cama con los tendidos de aquella época,
Y eso es lo que nosotros empezamos a averiguar, qué es lo que está pasando con esta gente, ¿sí? Qué procesos psicosociales están viendo ahí, podemos evidenciar en el discurso de la búsqueda, de la mitificación de la persona también, ¿sí? Había muchos procesos que se veían dentro de esa situación, e inclusive actualmente todavía sé que hay mucha gente que está luchando por saber dónde están estas personas. Y eso por una parte, la desaparición, y por otra parte lo que se está viendo en la actualidad es el desplazamiento. El desplazamiento es cuando estos grupos terroristas o el narcotráfico entra a ciertas poblaciones y van sacando a las personas que viven allí, ¿sí? Las van desplazando y estas personas tienen que ir a la ciudad. Ese fenómeno del desplazamiento también de alguna forma es un tipo de pérdida que se está generando, porque el desarraigo genera un dolor y un malestar muy profundo en esas personas que han querido trabajar su tierra y no las han dejado. Todo esto han sido pérdidas, y en la actualidad Colombia aún está trabajando sobre implementando como programas en el desplazamiento, en la desaparición forzosa, en los fenómenos de la desaparición, en los homicidios, bueno, en todo lo que ya hace parte del trabajo de la tanatología y las terapias que se dirigen hacia la parte del duelo. Perfecto. Doctor, está muy interesante el tema, pero tenemos que hacer una breve pausa. No nos tardamos nada, en un momento continuamos aquí con los dos doctores, el doctor Andrés Pereira y el doctor Marco Antonio Polo Scott. Quédate con nosotros. Así es, doctor Pereira hablaba de los desplazados de Colombia, y nosotros tenemos nuestras propias historias. Incluso podemos pensar que la mayor parte de desplazados en México, de manera impactante, donde se vaciaron los pueblos, está en Tamaulipas. De esto poco se ha dicho, de la forma en que llegó crimen organizado a Tamaulipas, sobre todo los Zetas, y decían, tienen 24 horas para abandonar el pueblo. Y sí, se iban sobre todo hacia el centro y hacia el norte de Tamaulipas, y por ahí tendremos mucha información. Hay otros desplazamientos que dan como consecuencia también de crimen organizado, pero no son tan masivos, sino son paulatinos, y muchos de estos se deben a la renta de piso o al pago de extorsión, donde las familias empiezan a irse, porque ya saben que si no se van, alguno o varios de los miembros de la familia van a morir. Dice una pregunta más: durante los años 60 la música fue la fuente de inspiración para la juventud reprimida en esa época, nos lo dice Alejandro Reyes. Fíjate que sí, Alejandro, y mucho más en los años 70. Incluso una forma de diferenciarte era escuchar música que en aquel tiempo le llamaban música de trova, y tenía que ver con la música que venía de Sudamérica o música que venía de Cuba, y claro, de protesta, ¿no? Sí, era una música de protesta. Y aquellos que crecimos en los años 70 en esta rebeldía, recordamos cuántos signos al Che Guevara existía. Después por ahí salió una canción chilena que hablaba de Allende, hablaba de la revolución cubana, y esto en mucho por la represión que hubo en México en el 68 y en el 71, donde la juventud es el instrumento de la clase media para oponerse a un régimen que era estrictamente autoritario, pero que sin embargo recordemos que en la época de Gustavo Díaz Ordaz la economía del país funcionaba de una manera distinta, y tal vez lo que poco recordamos de los años 60 es la forma en que Gustavo Díaz Ordaz llevó la economía, pero sí tenemos muy claro lo que hizo en el 68, sobre todo la manifestación, la culminación de las manifestaciones el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Alguna canción que recuerde, doctor? Yo recuerdo una que se llama Paloma Blanca y otra que decía que de las casas de cartón, algo así. Sí, mira, recuerdo fragmentos. Por ejemplo, está la canción de Che Guevara que decía Comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara,
Bueno, ahorita la buscamos. Paloma Blanca era vuela tu canto, Paloma Blanca, algo así, y qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. No tengo la certeza de que sea de esos años, pero sí es una canción de protesta. De Allende estaba esa, Allende el rico, Allende el pobre, tú regresarás dentro de cobre, hermano, hermano, hermano sol, ha de surgir tu voz, patria chilena. Bueno, yo con esas crecí ahí en el casco de Santo Tomás y las canciones, muchas canciones del Che Guevara, que en estos momentos, pues ya a través del tiempo he ido olvidando. Nos dicen también, entonces la moda influye en la ideología de una sociedad. La moda es una parte esencial de la sociedad y la sociedad solo se puede mover a través de una ideología, si no estaría estática y estaría frenada. Ahora, hay una cuestión, la ideología presenta dos caras, La cara visible es la cara de la moda, o donde se puede ver la moda. Nos dice también, por ejemplo, las personas se preocupan en cómo se ven y cómo las ven. Claro, recuerden, la moda nos distingue de los demás, pero también nos acerca a los otros, al grupo. Miguel nos hace un comentario: sin embargo, con la llegada de la revolución, la moda empezó a influir también en la moda de vestir del pueblo. Seguro que sí, nada más diremos a cuál revolución te refieres, porque en esencia el gran consumismo empieza después de la revolución industrial para el mundo, que también impacta a México, porque ahora hay un excedente de producción que requiere ser consumido. Esto hace que el mercantilismo tome una dimensión distinta. Y sí, claro, Miguel, estoy de acuerdo. Ok, desde YouTube, Belén Martínez dice: en el siglo XX, las guerras y las revoluciones sociales trajeron cambios definitivos en la industria de la moda. Totalmente. Recuerden que la mayoría de las guerras del siglo XX fueron guerras comerciales, donde se sacrificó al pueblo por ejemplo, lo que se conoce como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que en esencia es una misma guerra con la Segunda Guerra Mundial, tuvo como finalidad determinar los territorios y quién se iba a hacer cargo de esos territorios, sobre todo la división que se genera en Europa, pero de esa división que se genera en Europa, los dominantes hacia los pueblos africanos y asiáticos, porque se necesitaban nuevos mercados. América en mucho ya estaba dentro del consumo que se daba. Cuando se dicta la doctrina Monroe, América para los americanos es como una forma en que Estados Unidos dice: sí, lo que quieran, pero con América no. América es para el consumo de Norteamérica. Nos recuerda Ernesto, también en los autos había moda. El Super Bee y el Caprice eran como los máximos en autos. Allá en Colombia, ¿cuáles autos eran más o menos por los 60? Pues no recuerdo muy bien. Me acuerdo mucho que lo que eran el Dodge, ¿sí? Y todo lo que eran los Ford eran los que más se veía en Colombia. Además que pues obviamente como Colombia, obviamente como era un puerto, por decirlo de alguna forma, la entrada también, mucho de lo que entraba a Latinoamérica, a la parte sur de Sudamérica, entraba era por Colombia. La parte de televisión, todo eso también influyó también en la cultura. Y la parte de los vehículos, lo único que recuerdo era como la parte de los Dodge y los Ford, creo que eran los que estaban por aquella época. Pero no, por ejemplo, cuando me dice el Caprice, yo no tengo idea de... ¿El Caprice? No, lo que pasa es que en esta esencia de joven, esos carros no eran tan importantes para los jóvenes, o al menos no para el grupo de jóvenes con los que yo me juntaba, pero sí era el bochito. Traer un bocho era algo bien. Traer un zapatito que era un Datsun o un Renault chiquito, esos eran los carros de los jóvenes de los años 70 y una parte del 80. Traer un carro de superlujo era que alguien trajese un Gran Marquis en los años a principios de los 80. Un estatus más alto. Hablaba de todos los estatus, maestra, ¿no? Eso solo los traían los grandes políticos y empresarios de México. Los jóvenes, los de abajo, los que queríamos subir a la chamaca, ahí era el bochito, y si se había hecho convertible, mejor.
el zapatito para ahí llevar a los cuates y que le dieran su empujón, porque después de que lo apagaba ya no prendía, entonces su empujoncito y para ir y meterle ahí un poquito de gasolina. Esa era la cuestión. Un carro de otro tipo no correspondía al grupo social en el que yo me encontraba. Ok, nos dice Armando por la página del Impo, ¿se puede decir que la moda y la evolución humana van de la mano? Yo pensaría que sí. Sí, a veces nos hemos centrado en hablar de la moda con respecto a la vestimenta, el corte de cabello y y los zapatos, pero hay mucho más que eso. Entonces yo creo que la moda ha sido parte de la sociedad y la sociedad indudablemente de la evolución del ser humano. Mire, esta está interesante también. Todas interesantes, maestra. Claro, dije también. La moda también se puede ver en la pintura, arquitectura y poesía, sí, definitivamente. Es parte esencial porque son partes esenciales de la forma en que nos comportamos en sociedad y sus manifestaciones artísticas. Esta le toca a usted. La canción del pueblo unido jamás será vencido. Mire, no lo recuerdo como canción. Lo recuerdo como una frase que se venía dando en mi desconocimiento, en el movimiento del 68. Es la primera vez que lo escucho. Sin embargo, comenta Ricardo que viene de una canción. Ricardo, danos más datos. Desconozco esto, pero sí lo ubico con el movimiento del 68. Pero si nos dices para de qué las canción. Manifestaciones, ¿no? Sí. Recuerde que varios de los dichos era el pueblo unido jamás será vencido. Únete, pueblo, que esa es la que sacan así bonita, pero lo que decía en el 68 y que yo recuerdo era únete, pueblo agachón, que significaba que ya te levantaras como pueblo y no dejaras que el gobierno siguiera manejando nuestros designios. Doctor, ¿qué nos puede decir de las tribus urbanas como los darquetos, punquetos y los emos? Bueno, son representaciones claras de lo que son las modas. Todos los que se consideren darquetos vestirán de la forma en que el grupo lo considera. De igual forma en las otras modas. Miren, incluso en algunos se ha dicho que son, sobre todo en su principio, que son modas tóxicas, negativas, que tienen al daño. Yo no pensaría tanto, son formas de manifestar. Así como están los nacidos para morir de los años 50, de finales de los 50, están así los grupos de las modas de los hippies y que la gente decía eran hipiosos, y está la moda de los años 70, un poquito más arreglado. Incluso en el caso de México, otras manifestaciones de moda, lo que se llaman los metrosexuales, de hace 10 o 15 años, que se decía que eran más bien homosexuales por la forma que se arreglaban. No, nada que ver la preferencia sexual con la forma de arreglarse. Hoy en día fácilmente podemos ver algunos jóvenes que se depilan las cejas, que ya no pertenecen al grupo original, sino de otras variantes de modas, que se arreglan, incluso que se maquillan o que se ponen rímel, y que eso no los hace más homosexuales. Las uñas. No, es una forma de presentarse para un grupo que comparte. Que por cierto, esto mismo es una forma de satanizar que han hecho los grupos, sobre todo religiosos, con respecto a estos jóvenes, por el estigma que se ha generado con respecto al homosexual. Recordando que los grupos homosexuales prácticamente no se unieron hasta finales de los 70, y cuando se empezaban a manifestar viene una enfermedad que les es aventada al rostro para desunirlos, que es el SIDA, el VIH-SIDA, y que como consecuencia se estima que todos los homosexuales son enfermos de VIH-SIDA, sin saber que ya tiene muchos años que la mayor cantidad de pacientes VIH-SIDA se declaran heterosexuales. Es decir, que es falso que el grupo homosexual sea el que presenta más el VIH-SIDA. Y ya su movimiento se viene a fortalecer, sobre todo en los años 90, según recuerdo, y no olvidemos a alguien que se encargó de trabajar mucho esta unión, que se llama Carlos Monsiváis, que como intelectual, aunque no se manifiesta abiertamente homosexual, sí apoya abiertamente a los grupos homosexuales.
Hay algo importante de lo que acabas de decir, y es que desafortunadamente las personas que están frente a estos grupos o los que pueden ver a estos grupos pueden llegar a etiquetar, estigmatizar, incluso a tener una visión distorsionada un poco de lo que son esos grupos. Entonces en Colombia, por ejemplo, se veían los emo como este muchacho es emo, vamos a llevarlo a terapia porque seguramente se va a suicidar. Seguramente es depresivo, este muchacho está andando con esos muchachos de cabello largo, vamos a hacerle un examen para ver si está consumiendo drogas, porque a la fija está consumiendo marihuana o algo por el estilo. Este muchacho tiene tal estilo. Entonces desafortunadamente ahí empiezan como los pensamientos, las distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales, donde la gente se pone muy radical cuando ven a estos grupos, se ponen extremistas, se ponen, generalizan desafortunadamente, catastrofizan, terribilizan todos estos grupos, cuando en realidad no tienen por sí que llegar a conectar una depresión o un suicidio con un grupo determinado, pero desafortunadamente algunas personas con sus distorsiones y pensamientos irracionales llegan a etiquetarlos. Sí, incluso se generan psicopatologías de las formas de comportarse, de vestirse, de estar a la moda, y les aseguro que esa frase de que antes se respetaba y ahora no es tan así, al menos no en mi experiencia de vida. Lo que sucede es que como se presentan nuevas modas, nuevas formas de distinguirse de los demás, en ocasiones algunos tendemos a poner el grito en el cielo. Y Mario Jaime nos dice, doctor, tiene toda la razón, yo tengo un bocho, sedán 70, lo modifiqué y quisiera decirle que aún causa admiración en los jóvenes. Claro, no, pues muchas felicidades, Mario. Seguro que en los años mozos hubiese querido tener un bochito de esas características para poder subir a toda la banda y también a las chamaconas que estaban de excelente ver en ese tiempo, igual que ahora. Doctor, nos vamos a ir a otro corte comercial y regresando quisiera pedirle al doctor Andrés que nos hable un poco de este curso precongreso que va a dar, inicia el día de mañana. Vamos a un corte, seguimos aquí en Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. Regresamos. Antes de cederle la palabra al doctor Pereira, y aquí en el corte estábamos hablando de esta canción, y resulta ser que también en Colombia se cantaba en los grupos juveniles una canción que en una de las estrofas dice: aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, quiero decirles que en los años 70, en lo que a mí me tocó vivir, que fue en el casco de Santo Tomás, ese era como el himno, no había alguien que no cantase esa canción y no se supiese esta letra. Algo maravilloso. ¿Qué años, doctor Pereira? Aunque usted es más chavo también. No me tocó por allá. Soy más de por acá. De por acá. Bueno, ¿qué nos comparte de su curso? Bueno, el curso que vamos a trabajar en 3 días tiene que ver con la intervención psicoterapéutica en la tanatología, y le agregué la parte del duelo, porque nos hemos dado cuenta, desafortunadamente, que alrededor de la muerte hay muchas distorsiones, desafortunadamente, tanto para el que está enfermo, como para el que muere, como para los que quedan. Claro. ¿Sí? Y son todas las distorsiones las que vamos a empezar a trabajar precisamente en el curso. Es enseñarle a casi que la finalidad, podríamos decirlo, es como enseñar a trabajar con los pacientes la búsqueda de esa aceptación.
¿sí? El conocimiento de lo que es la muerte, y no solo la muerte, sino el conocimiento de lo que es una enfermedad también, de cómo abordarla, porque a veces también esas distorsiones, recuerdo mucho, por ejemplo, a mamá. Mi mamá es de las que dice: si a mí me llegan a diagnosticar o me dicen que estoy enferma de cáncer, que ni me digan eso porque ya me matan, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, hay un mito también, o hay un desconocimiento, o a veces esas distorsiones tan extremistas donde ya se habla de cáncer y se piensa en muerte, cuando en realidad no necesariamente hablar de un cáncer es muerte. Pero si te das cuenta, casi que la gente se enferma no del cáncer, sino de la angustia y la preocupación por tener un cáncer. Entonces, lo que vamos a abordar dentro de nuestro curso tiene que ver con todo ese proceso de empezar a reconocer el pensamiento del enfermo, el pensamiento del familiar del enfermo, el pensamiento del moribundo también, para ayudarles a elaborar también esos procesos de duelo dentro de las crisis que se van presentando. Culturalmente podríamos decir que es lo mismo, el mismo discurso se maneja, de alguna forma cambia en algunos aspectos, pero dentro de lo que van a ver en el curso y en mi conferencia también, yo hablo de tres cuestiones básicas, y uno es la terribilidad. Y la terribilidad es que la gente considera, y empezamos en un discurso o en una forma de pensar donde consideramos que todo es terrible. La muerte es terrible, estar enfermo es terrible, quedarme sin dinero es terrible, quedarme sin trabajo es terrible, cuando en realidad vamos a ubicar lo que es la terribilidad de por sí, y vamos a ubicarla en el lugar que es, para enseñar al paciente a cómo bajar esa angustia de lo terrible a algo que sea más lógico, más coherente. Lo otro es la necesitis, lo llamo yo, que es una enfermedad, una enfermedad que la asocio con la inflamación de la necesidad, y es que culturalmente también vivimos mucho de necesidades. Necesito el trabajo, necesito el dinero, y todo eso nos va generando, cuando tenemos una pérdida, la muerte de un familiar, pérdida de trabajo, nos va generando un dolor porque creemos que eso es necesario en nuestra vida para vivir, y es también empezar a posicionar un pensamiento lógico. Yo les digo en el curso, que al paciente hay que decirle algo así como ustedes lo dicen, como piensa que eso es gratis, ¿sí? Realmente es llevar al paciente a que piense, eso es gratis, a que se cuestione, a que se pregunte, para poder elaborar un buen proceso terapéutico. El objetivo de nuestro curso es que la pasemos muy bien, que aprendamos toda esta forma de procesos de tratamiento y intervención, y el objetivo es tener mucho aprendizaje y compartir nuestro conocimiento y llevarnos el conocimiento de ustedes también para Colombia. Excelente. Pues no se lo pierdan, es el 18, 19 y 20 de octubre. Muy bien, estaba recordando que en los años 70 hay un movimiento en Centroamérica que nos impacta mucho a los mexicanos, sobre todo porque hubo varios mexicanos en ese movimiento. Me estoy refiriendo a la revolución sandinista, y que era mucho como la causa: no se puede luchar en México, entonces hagámoslo por los otros países. Principalmente el caso específico es Nicaragua, quien se encuentra hacia la etapa intermedia y casi final de su revolución. Claro, ese movimiento de otro país se impactó acá, y varios de los jóvenes estaban apoyando ese movimiento. Uno de ellos fue mi hermana. Estuvo en un grupo de teatro de Cleta de la UNAM, claro, y hacían las obras de teatro para recolectar dinero y mandarlo a Nicaragua. Sí. La UNAM participó muy activamente, y sabemos de estudiantes de la Autónoma de Sinaloa que participaron en la revolución sandinista, algunos más de la UNAM y unos pocos del Politécnico. Doctor, nos dicen, como psicoterapeuta transpersonal, ¿cómo aplico lo de la moda con mis pacientes? Mira, específicamente la moda le da contexto a la forma en que ha funcionado, y se ha dado el desarrollo de los distintos eventos que va viendo tu paciente. Para ir conociendo a tu paciente es importante que a través de la historia personal de vida enfoquemos qué sucedía en ese momento. Recuerden que la historia personal de vida surge del inconsciente, porque no le decimos al paciente que nos diga a un momento, sino buscamos que a través de un símbolo lleguemos a un momento de su experiencia de vida donde se da. Algunos pueden decirnos a los 15 años, entonces, ¿qué está pasando en ese recuerdo en el cual tienes 15 años? ¿Cómo era
o cómo es la sociedad que estás percibiendo, recordando que en el inconsciente transpersonal solo existe un tiempo que es el ahora presente, no hay pasado, no hay futuro, todo se vive como si estuviera sucediendo en este momento. Entonces, en ese sentido, ¿cómo era la moda? ¿Cómo te visualizas vestido? ¿Cómo te visualizas peinado? ¿Cómo visualizas a las distintas personas que están contigo? ¿Cómo visualizas el arreglo que hay de la casa, los muebles, los aparatos? Todo esto le va a dar contexto al paciente y va a activar el inconsciente transpersonal para que los recuerdos se vayan incrementando, y cuando lo volvemos a ver al paciente, regularmente nos relata que vinieron muchos pensamientos de ese momento o de esa época o de otros momentos con los que está ligado, recordando el primer postulado: lo que se conecta junto se dispara junto. Ok, doctor. Y su fan número 1, Miriam Hoyos, saludos a todos, que Dios los bendiga, como siempre es muy grato escucharlos. Gracias, Miriam, ya sabes, nos vemos el martes con muchas ganas para seguir aprendiendo. Amalia, ¿podemos decir que los mensajes que acompañan a la moda son clichés? No todos, no todos, algunos pudiésemos considerarlos como estas frases típicas o estas frases, quitando la palabra típicas, usuales, cotidianas. No, muchos de ellos traen en el fondo, que no en la superficie, una forma de ser, de pensar y de comportarse. Doctor, pues ya estamos casi en la recta final. Pero quiero compartirles a todos los que nos están visualizando que tenemos el próximo Congreso de Tanatología, viernes 21, sábado 22 y domingo 23, donde también el doctor Marco Antonio Polo Scott va a dictar una conferencia magistral el viernes y una conferencia interactiva el domingo. Doctor, ¿quiere comentarnos algo de esto? No, que sea sorpresa. Lo que sí les puedo asegurar es que todos los años presentamos algo diferente, algo nuevo, y que en este caso, en la conferencia magistral, quiero presentar la evolución de la tanatología a través del tiempo y algunos de los grandes desarrollos que hemos logrado en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, a partir de las muchísimas experiencias que hemos tenido durante muchos años. René nos dice, la moda es una imitación social globalizada. En algunos aspectos sí, recordando que la moda, como se ha estudiado últimamente, proviene o se da después de la revolución industrial. En ese sentido sí, pero no toda la moda, tiene que ver con globalización, porque podemos hablar de la moda, de la contramoda, es decir, aquello que no tiene que ver con la globalización, como el caso de muchos jóvenes desde los años 70 hasta la época, que visten ropa indígena, o sea, pantalón de mezclilla con camisas de manta, incluso con los zapatos más bien industriales, que es como una forma de decir no aquello que me quieren imponer, aunque esto también queda impuesto por otro grupo. Es como una especie de contramoda, con el cabello más largo, el poco aseo del rostro, es decir, la barba crecida, las muchachas más bien tendientes a estar despeinadas, pero que siguen este prototipo de una moda que tienda más hacia el regreso de nuestras tradiciones, entre comillas, que es la parte indígena. Pues doctor, ya estamos en el último minuto. Doctor Andrés Pereira, manera de conclusión de este tema, algo que nos quiera compartir. No, realmente más que poder compartir es de todo corazón agradecerles el recibimiento que han tenido aquí en México conmigo. Como siempre es un placer y será un placer acompañarlos en cualquier evento al que me inviten. Y al que no me inviten, pues me meto también, porque aquí estaré presente para adquirir conocimiento de ustedes y para poderles transmitir lo que nosotros sabemos y hemos aprendido también en los años que llevamos en este proceso. Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que la próxima semana abrimos tema, vamos a hablar de los eventos históricos, aunque ya hemos tocado algunos en estos programas, como el caso del 2 de octubre del 68 y el halconazo del 71, vamos a meter otros eventos históricos y la forma que nos han impactado. Así que aunque no seas solidario de la psicoterapia transpersonal,
quiero decirte que por lo menos algo de historia podemos compartir. Ok, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias al equipo, muchachos, gracias a todos. Linda semana.